Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 14 de julio del año 2023. En la tarde de hoy vamos a tener un programa la más de interesante. Vamos a estar dialogando un poquito más adelante con la doctora Yanaidis Colón, quien es médico quiropráctica, y con ella vamos a estar hablando sobre toda esa interesante, ¿verdad?, parte de la ciencia que es la quiropráctica. Con ella pues vamos a estar dialogando sobre distintos temas sobre la quiropráctica. Estamos en vivo, son las 6:06 de la tarde. Estamos en Guayama, una temperatura de 87 grados, con una sensación térmica de 98 grados Fahrenheit, acá en el sureste de Puerto Rico, en la región sureste y en Guayama, Puerto Rico. El sol salió hoy a las 5:56 de la mañana y el atardecer a las 7:03 de la noche, en este verano caliente, este verano, ¿verdad?, de mucha actividad y un verano bien interesante. Bueno, antes de entrar en la tarde de hoy en nuestra conversación con la doctora Yanaidis Colón, una doctora joven guayamesa de aquí de la ciudad de Guayama, que en verdad durante muchísimo tiempo pues ha estado preparándose en esta área de la quiropráctica. Vamos a hablar un poco sobre la conmemoración en el día de hoy de la toma de la Bastilla. Se conmemora el 14 de julio la toma de la Bastilla como parte de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla fue un momento decisivo en los primeros meses de la Revolución Francesa de 1789 a 1799. El 14 de julio de 1789, la Bastilla, fortaleza y prisión política que simbolizaba la opresión del antiguo régimen francés, fue atacada por una multitud formada principalmente por los llamados sans-culottes o clases bajas. El aniversario se sigue celebrando en Francia como la fiesta nacional del país. El acontecimiento fue la culminación de múltiples causas diferentes, aunque el catalizador del atentado fue la destitución del popular plebeyo ginebrino Jacques Necker, quien era el ministro de Finanzas del rey Luis XVI. Los desequilibrios sociales y las dificultades financieras llevaban años presionando al pueblo francés. Los esfuerzos del rey para deshacer el trabajo de los Estados Generales de 1789, que habían dado lugar a la formación de una Asamblea Nacional dominada por los miembros del Tercer Estado, se combinaron con el aumento de los precios del pan para hacer que el pueblo de París entrara en pánico e hiciera que arremetiera contra los símbolos de la autoridad real, incluida siempre amenazante la Bastilla. Y eso pasó, era una prisión que lo que tenía allí en ese día del 14 de julio de 1789 era solamente 7 presos dentro de la cárcel, una cárcel medieval. Escuchemos este audio de la televisión pública de Argentina. Señor director. El hecho en sí mismo fue un episodio casi banal, pero aquella jornada se registró como el día en que la historia dividió sus aguas. En el verano de 1789, la Bastilla era una cárcel con no más de 7 presos, pero en el encendido clima político del momento, el asalto de la fortaleza y su ulterior caída se transformaron en el símbolo de la Revolución Francesa. El gobierno de Luis XVI afrontaba un momento financiero crítico. Las arcas exhaustas del Estado y la destitución del ministro de Economía, Jacques Necker, catalizaron la reacción popular y aceleraron la dinámica revolucionaria. En ese contexto,
cobra mayor importancia la Asamblea General Constituyente, creada el 9 de julio a instancias del llamado Tercer Estado, constituido básicamente por la burguesía y el campesinado. Junto al primer estado que nucleaba al clero y el segundo que reunía a la nobleza, estos eran los estamentos que constituían los llamados estados generales, algo así como la suma de las voluntades de la nación. Ante el intento de la monarquía de reprimir las sesiones de la Asamblea, se produce la airada reacción popular que empieza a extenderse por todo el país. Pocos días después se derrumbaba la fortaleza del feudalismo y con ella los privilegios de la nobleza y el clero, los impuestos abusivos y las delirantes arbitrariedades de la monarquía absoluta. Junto al ascenso de la burguesía, cobraban protagonismo las ideas de la Ilustración: la razón, la libertad, la igualdad y la entronización de los derechos universales del hombre. 4 años después, rodaban las cabezas de los reyes de Francia. La humanidad había iniciado un camino que ya no tendría retroceso. Bueno, ahí escuchábamos este audio que nos llega a través de la televisión pública de Argentina, donde nos habla un poco sobre la Revolución Francesa. La verdad que la Revolución Francesa fue un evento, uno de los eventos más importantes y más interesantes del siglo, de finales del siglo XVIII. Fíjense que es parte de la llamada Revolución Atlántica, ¿verdad?, que comienza con la Revolución Americana en 1776, los ideales estaban ahí presentes, luego en 1789 con la Revolución Francesa y posteriormente con la Revolución de la Independencia norteamericana, acá los países, ¿verdad?, que se independizaron de España a partir de 1811, 1812, comenzaron la ruta de la independencia. De hecho, cabe destacar la gente en los 3 estamentos, el clero, la burguesía, los campesinos era la clase más baja, ¿verdad?, de esos estamentos sociales en Francia en ese momento, y ciertamente la debacle del Estado en términos económicos. Luis XVI mantenía una situación difícil a la población campesina. Los campesinos escribieron en unos cuadernos, en unas libretas, ¿verdad?, los llamados cahiers, escribieron las quejas sobre el gobierno, y una de las quejas que predominantemente hacían los campesinos era la dificultad de adquirir el pan y la dificultad de adquirir harinas, ¿verdad?, para elaboración del pan, como la harina era parte de la dieta en Francia y de esa dieta, ¿verdad?, en los países mediterráneos. Interesante la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla, que se conmemora durante hoy día 14 de julio allá en Francia, durante un día como hoy en 1789. Hacemos la primera pausa del día y cuando regresemos entramos en conversación con la doctora Yanairis Colón, y con ella vamos a estar dialogando de quiropráctica. Señor director. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños.
Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Este viernes en Romance el Concierto, el grupo Chicago. Escúchelo a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el área oeste, Romance 1520 AM en la zona metro y Caribe 106.5 FM en el sureste de Puerto Rico. A las 8 de la noche disfrutas de Romance el Concierto por QBS 870 en la zona metropolitana y en el sur de Puerto Rico por Radio Antillas 1130, además de la aplicación AILive Network. Siempre conmigo, si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, yo estoy contigo al 100, contigo, yo estoy contigo al 100, contigo, yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio, yo estoy contigo al 100, y no hay más nada, yo estoy contigo al 100, pa' que tú lo sepas, y donde quiera. De su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 14 de julio de 2023. Estamos en compañía de la doctora Yanairis Colón, quien es quiropráctica y quien tiene su oficina en el municipio de Carolina, en la ciudad de Carolina. La oficina íntegra se llama la oficina de la doctora Colón. Y ella pues se dedica, ¿verdad?, a atender estos asuntos relacionados con las tolamas, como dicen por ahí, ¿verdad?, la gente, en términos de las condiciones, ¿verdad?, que tienen la persona. Pero vamos a hablar un poquito sobre la historia de la quiropráctica, de dónde surge el mismo. Fue desarrollada en Iowa, Estados Unidos, en el año 1895 por David Daniel Palmer, quien realizó el primer ajuste vertebral específico a un conserje local que había perdido la audición después de un accidente. Analizó su columna y tras ver que una vértebra estaba desplazada, la corrigió y su audición mejoró. Yanairis, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Magazine Cultural. Bienvenida a tu programa. Le damos también la bienvenida a tu madre, nuestra querida amiga Janet Ramos, que es una de las auspiciadoras de este espacio radial. Claro que sí, buenas tardes, doctor, buenas tardes a todos los radioyentes. Un placer estar aquí con ustedes y compartir lo que es la quiropráctica con todos ustedes y quizás alguno que otro tip que puedan aplicar en casa. Muy bien, Yanairis, ¿qué es la quiropráctica? Vamos a darle una conversación en términos de qué es la quiropráctica y el uso de la quiropráctica. Claro que sí. Muchas personas confunden la quiropráctica y solamente la asocian al dolor. Y no necesariamente es así. Claro que cuando tenemos dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello, sí podemos ir al quiropráctico, pero va más allá de eso. La quiropráctica se trata sobre la prevención y sobre buscar cuál es la causa de ese dolor. Así que más que esconder un dolor es buscar qué es lo que te lo está causando y tratar de impactar a través de esa manera. Obviamente, para tú ser, ¿verdad? Tú has llegado a hacer es un médico. Quiropráctica, sí, somos doctores en quiropráctica. Son doctores en quiropráctica. ¿Cuál es la preparación académica, cuál es la base de un quiropráctico en términos educativos?
sumamente interesante. Para ser quiropráctico necesitas ya tener el bachillerato y luego entonces comenzar el doctorado. Mi experiencia con la quiropráctica... ¿Bachillerato en? Puede ser en cualquier rama siempre y cuando cumplan con una especificación en ramas de las ciencias naturales. Correcto. Okay. Tienen que cumplir con unas especificaciones en ciencias como lo que son biología, química, física, etcétera. Sumamente interesante, hace 6 años se abrió la primera escuela de quiropráctica en Puerto Rico, así que ahora tienen la facilidad de aquellos que quieren ser quiroprácticos estudiarlo completamente aquí en Puerto Rico y se encuentra en Bayamón. Se llama la Universidad Central del Caribe, así que allí estamos. Tú eres profesora de la Universidad Central del Caribe en esa área. Sí, correcto. ¿Y estudiaste en qué universidad en Estados Unidos? Yo me marché justo luego del huracán María, así que sí fue bastante chocante. Soy de aquí de Guayama, ¿verdad? Estudié en Georgia, en Life University, luego regreso y ahora enseño en Universidad Central del Caribe en Bayamón y tengo mi oficina también en Carolina. Obviamente, tú estudiaste aquí en Guayama, estuviste en el colegio, ¿verdad? En la San Patrick. Sí. Y entonces te trasladaste para Georgia. Correcto. Y allá hiciste el bachillerato y luego entonces el doctorado. Yo comencé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Ponce y ya luego para terminarlo me trasladé a Georgia junto al doctorado, correcto. Ok, vamos a hablar de lo que hace un quiropráctico. Claro que ¿Qué hace un quiropráctico? El quiropráctico, claro que sí, el quiropráctico busca, como estaba comentando, cuál es la causa del dolor y busca aliviar esa causa. Así que digamos que tenemos un dolor de cabeza, ¿de dónde está surgiendo ese dolor de cabeza? Eso es lo que estamos buscando. ¿Para qué? Para añadir o ayudar a esa calidad de vida. Porque no es solamente me duele aquí, sino es qué te está limitando ese dolor a hacer, ¿verdad? Así que queremos que todos podamos tener una calidad de vida y hacia eso se mueve la quiropráctica, hacia esa prevención y calidad de vida. Yo he escuchado gente que dice que el quiropráctico endereza la columna vertebral. ¿Qué es cierto en eso? ¿Cuáles son los mitos o las realidades, las verdades que está detrás de esto? Interesante es que hay muchos mitos relacionados a la quiropráctica. ¿Cuáles son esos mitos? Vamos a hablar de esos mitos. Claro que sí. Uno de los mitos más grandes es el que estábamos mencionando y es que la quiropráctica es solo para el dolor. Y eso no es así. La quiropráctica es para prevenir a que surjan dolores. Así que, claro que podemos ayudarle cuando esté ese dolor, pero luego de ayudarle es importante poder mantener todos esos cambios y ayudar a que no vuelvan a resurgir. De hecho, hay en la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Define la quiropráctica como la ciencia, arte y filosofía que se centra en proporcionar al cuerpo su máximo potencial natural, permitiéndole manifestar mayor rendimiento. Eso es, ¿verdad? Como la Organización Mundial de la Salud pues define lo que es la quiropráctica. Pero hay un término que encontramos también como parte de ese vocabulario, ¿verdad?, que utilizan los quiroprácticos, como por ejemplo, ¿qué son las vértebras subluxadas? Ese término es bien interesante cuando lo busqué, porque ¿qué es eso? ¿Cuál es la dinámica? Explícanos sobre eso. Claro que sí, la columna vertebral tiene una función sumamente importante y esa es proteger a lo que es el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una restricción de movimiento en uno de esos segmentos de esa columna vertebral que se encuentra en la espalda? Ahí es cuando llamamos que hay una subluxación vertebral porque interfiere con ese movimiento natural de la columna y con esa transferencia del sistema nervioso. Así que una subluxación vertebral en términos quiroprácticos es cuando una vértebra no se está moviendo de la manera adecuada, evitando ese funcionamiento óptimo de la columna. ¿Y qué son las vértebras? Las vértebras, sumamente importantes, las vértebras son cada uno de esos huesos que están en la columna. Así que cuando nos tocamos el cuello, cuando nos tocamos la espalda, justo en el centro vamos a sentir como una prominencia que es un hueso y cada una de esas prominencias es una vértebra. Entre cada una de esas vértebras encontramos lo que son los nervios y lo que son los discos. Algo tan importante que siempre estamos comentando, que si tengo un disco, que si el disco es lo que protege a que cada una de esas vértebras tengan el espacio adecuado y que no choquen unas con otras.
Oye, podemos decir, o no sé, ¿verdad? Tú me corregirás, pero la quiropráctica utiliza la medicina natural. Sí, eso es muy cierto. La quiropráctica busca todo lo que sea complementario para ayudar de una manera más, lo que llamamos holístico, o de una manera más natural al cuerpo. Así que esto incluye los ajustes. ¿Y qué son los ajustes? Es corregir todas esas subluxaciones vertebrales o todas esas interferencias. Incluye los ajustes, incluye las terapias, tanto láser, incluye terapias como el frío, el calor, todo tipo de modalidades y también ejercicios. Oye, en tu experiencia, pues tú eres una persona joven, ¿verdad? Sumamente joven, 25, fíjate, 25 años ya de doctora. Por poco me gradué a los 22 años del doctorado. Mira, vaya, qué bien, qué bien. Es una cosa bien interesante. Yo estuve mirando estos días tu página, unos videos que tú tienes allí, y es relacionado a las embarazadas. ¿Cuáles son los problemas comunes que representan o que refleja una embarazada cuando está en ese estado de gestación? Y que obviamente el quiropráctico la puede entonces ir trabajando él mismo. ¿Cuáles son esos problemas comunes que tiene la mujer embarazada? Primero quiero destacar que la quiropráctica no es solamente para las personas de mayor edad, que es otro de los mitos dentro de la profesión, sino que la quiropráctica atiende a embarazadas, a niños, a bebés, adultos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un sistema nervioso que cuidar y todos tenemos una columna que cuidar también. Así que es muy importante cuidarla a partir de todas las etapas y, como estaba diciendo, prevenir. Pero particular, dentro de las mujeres embarazadas, ocurre muchísimo que comienzan a desarrollar dolores de espalda, dolores de cabeza por todos esos cambios posturales, ¿verdad? A medida que va creciendo el bebé, va creciendo el vientre, la postura va cambiando y ya luego cuando llega bebé, entonces comenzamos la lactancia, a mirar mucho más hacia abajo y entonces comienzan todas estas molestias. Durante el embarazo ayuda muchísimo no solamente en el dolor, sino también a estabilizar la pelvis, que es sumamente importante para ese momento del parto y por eso es que ayudamos a sostener y a ayudar en ese proceso. A un bebé. Claro. ¿Cuál es el beneficio de la quiropráctica para un bebé de algunos meses, pues hasta recién nacido? Claro que sí. El mayor beneficio es la prevención. El sistema nervioso en los bebés se desarrolla mayormente entre los primeros 2 a 3 años. Así que queremos estimular a que haya un sistema nervioso desarrollándose de la manera más óptima. Pero más allá también los traen por otras condiciones como lo que son la tortícolis, con problemas motores. ¿Y qué es la tortícolis? Cuando están mirando siempre a un solo ladito que tienen el cuello doblado. Así que en esa parte de la prevención es muy importante, pero si tienen alguna condición musculoesqueletal, entiéndase ósea, en los huesitos, también pueden traerlos. Oye, hay algo bien interesante, ¿verdad? Que uno pues tiene que mirarlo. Nosotros tenemos una población, ¿verdad? Que está creciendo, que tiene problemas niños, que tienen problemas de hiperactividad. Los famosos ADHD, ¿verdad? ¿Cómo un niño con problemas de hiperactividad se puede beneficiar de esa terapia del quiropráctico? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas también puede tener un niño de esta condición? Esa es una excelente pregunta y va atado al desarrollo del sistema nervioso. Cuando un niño está dentro del espectro del autismo, y esto incluye ADD, ADHD, que son problemas de hiperactividad y de atención, está muy atado a cuáles son esos caminos del sistema nervioso que no se están desarrollando de manera adecuada. Así que cuando lo llevamos al quiropráctico es sumamente importante que lo llevemos a uno que se especialice en niños, porque le van a estar evaluando cómo se está desarrollando ese sistema nervioso y cómo hay algunas partes de ese sistema nervioso que se pueden beneficiar. Es muy sutil, sí. Okay. ¿Los quiroprácticos tienen especializaciones en niños? Sí, hay muchas especializaciones dentro de la quiropráctica.
Mi especialización es la pediátrica y la prenatal, sin embargo también están en neurología, están en radiología, hay deportes, hay en geriátricos, así que hay varias especializaciones que podemos hacer. Oye, ese sistema nervioso y obviamente la columna vertebral que es importante, ¿cuáles son los métodos que ustedes utilizan en términos, verdad, para ir trabajando con esa columna vertebral y llevándola a su optimización? Quiero dirigirme un segundo a los radioyentes haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto en redes sociales, en YouTube, Facebook, si es que tienen TikTok, cuántos de ustedes han visto esos videos de los ajustes en los cuales les suena hasta el pelo? Porque yo creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Pues la quiropráctica no necesariamente es así. Hay veces, y como le estaba preguntando el doctor, hay veces que utilizamos diferentes técnicas en base a lo que necesita el paciente. Hay pacientes que tienen osteoporosis, hay pacientes que tienen diferentes condiciones, así que tenemos que modificar cuáles son esas técnicas. Por ejemplo, lo más común que vemos es sonidos cuando vamos a ajustar. Así que estamos ajustando la espalda o estamos ajustando el cuello y lo que se pueden escuchar son sonidos, pero esto no siempre es así. En personas de mayor edad que tienen ya condiciones, pues no se van a escuchar esos sonidos porque vamos a estar utilizando otras técnicas que se adapten a esa edad. Oye, en tu práctica hasta ahora, ¿cuáles son los casos que tú has visto, ¿verdad? Que te van a visitar a tu oficina? ¿Cuáles son esos casos mayores que tú has tenido? Hay casos... Obviamente dentro de tu especialidad, ¿verdad? Claro. Pero yo miro que tú abres a todo el mundo. Hay casos sumamente impactantes desde personas que lamentablemente han sufrido pérdidas dentro del embarazo y uno tiene que poder ayudarlas a guiar en ese proceso, hasta, bueno, tuve un caso una vez de una persona que no recordaba que tuvo una cirugía en la espalda. Entonces cuando estuvimos haciendo las placas y estuvimos revisando la espalda, fue que nos dimos cuenta, mira, esta persona tiene cirugía, así que esos son los casos que son bien interesantes. Lo más que te han llegado a... Bueno, interesante, Yanairi. Que se le olvide que tienen una cirugía. Que tienen una cirugía, fíjate, pero ¿y por qué? Porque pasa tanto tiempo que uno no ve la espalda y pues se los olvida. Oye, cuando tú ves un paciente, ¿verdad? Le das los tratamientos, ¿cuánto tiempo pasa, ¿verdad? Para que ese paciente se pueda recuperar del todo. Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que no llegan a recuperarse del todo porque ha pasado tanto tiempo. Pero que tienen ¿llega a degeneración. sentir alguna mejoría? Claro que sí. Sin embargo, ¿cuántas visitas necesita un paciente? Eso depende caso a caso. Pero generalmente el paciente debe estar sintiendo mejoría en aproximadamente 2 semanas. Oye, interesante ese detalle. Sí. Oye, la gente como acá, como José, nuestro director técnico, que se pasa ahí 6 o 7 horas, 8 horas sentado, ¿verdad? ¿Le pueden pasar este tipo de problemas también en la espalda? ¿Y puede sufrir algún tipo de lesiones también que un quiropráctico puede trabajar? Claro que sí. De hecho, hay una estadística interesante. Y es que... Yo a José, pero no sé si a José le pasa. José nos está diciendo que sí por allá. Es una estadística interesante de aquellas personas que trabajan sentadas todo el tiempo, más del 70% reportan que tienen dolores de espalda. Y claro que les podemos ayudar, pero esto también va atado a la colaboración que pueda hacer el paciente en su lugar de trabajo, en su casa, porque es bien importante que no todo el trabajo lo hace el quiropráctico. También va atado y va integrado, de ahí es el nombre de Integra Quiropráctica, va integrado a lo que ese paciente está haciendo en la casa. Oye, interesante este detalle de lo que hace un quiropráctico. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pausa? Claro que sí. Vamos a hacer nuestra primera pausa o la segunda pausa del día de hoy, viernes 14 de julio de 2023. Y cuando regresemos, continuamos dialogando con la doctora Yanairis Colón, y con ella seguimos hablando de quiropráctica y vamos a hablar de algunos
de algunos trastornos, ¿verdad?, que pueden o que inciden precisamente en las personas, y que muchos de nuestros oyentes pues pudieran algunos de estos tenerlo, y que no saben que un quiropráctico puede entonces también trabajar, ¿verdad?, en sobre este asunto. Bueno, nos escuchan por Caribe 106.5 FM y nos escuchan también por la aplicación AI Life Network, que es la aplicación que usted escucha Caribe 106.5 FM y Caribe 1540. Hacemos nuestra segunda pausa del día y regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Este viernes, en Romance el Concierto, el grupo Chicago. Escúchelo a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el área oeste, Romance 1520 AM en la zona metro y Caribe 106.5 FM en el sureste de Puerto Rico. A las 8 de la noche disfrutas de Romance el Concierto por QBS 870 en la zona metropolitana y en el sur de Puerto Rico por Radio Antillas 1130, además de la aplicación AI Life Network. Siempre conmigo, si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, yo estoy contigo al 100, contigo, contigo. Yo estoy contigo al 100, contigo, contigo. Yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al 100. Y no hay más nada. Yo estoy contigo al 100. Pa' que tú lo sepas. Y donde quiera. Cultural edición para hoy viernes 14 de julio de 2023. Hoy es el día de la toma de la Bastilla en Francia. Con eso, ¿verdad? Es bien interesante ese evento que da inicio a la Revolución Francesa. Y hoy es un día de fiesta en Francia, dicho de paso. Día de fiesta nacional en Francia, donde ellos pues celebran y conmemoran ese acontecimiento, porque es un acontecimiento que salió del pueblo, ¿verdad? Del pueblo francés en 1789. Continuamos dialogando con la doctora Yanairis Colón, quien es quiropráctica. Yanairis tiene una oficina, se llama la Oficina Íntegra, en el municipio de Carolina, allá frente a la comandancia de la policía,
En Carolina eso es casi la misma entrada del pueblo, ¿verdad? Correcto. De Carolina. Y también Yanairis es profesora en la Universidad Central del Caribe en Bayamón, una profesora joven, comenzado joven en la academia. Y eso pues ciertamente, ¿verdad? Le da esa energía joven, ¿verdad? A la academia, energía joven a estas prácticas médicas también, que son importantes. Oye, Yanairi, yo tengo por aquí un listado de una serie de condiciones, ¿verdad?, que han respondido favorablemente a los tratamientos de un quiropráctico. Y por ejemplo, me gustaría que tú nos hablaras un poquito sobre cada uno de estos. Claro. Los trastornos del oído interno. ¿Cuáles son, vamos a empezar por ahí, cuáles son los síntomas que puede reflejar una persona y cómo entonces la metodología que un quiropráctico puede llevar en ese tratamiento? Sí, las condiciones del oído interno usualmente se reflejan como pérdida de balance, mareos, no puedo estar estable, siento como que se mueve todo alrededor. Sin embargo, es importante destacar que hay muchas de estas condiciones que las comanejamos con profesionales que se especializan en estas áreas, así que las manejamos en conjunto. Ok, el trastorno del aparato digestivo, eso... ¿De dónde, cómo el quiropráctico puede trabajar este asunto de las molestias del aparato digestivo? Máxime hoy día cuando la gente, ¿verdad?, pues tiene una dieta rápida, puertorriqueña, imagínate. Alta en carbohidratos. Yo sé que nos gustan las pastas, el arroz con gandules, ¿a quién no? Pero es sumamente importante esa nutrición, y sí, los quiroprácticos damos una base en nutrición, pero también es importante que, como les estaba comentando al inicio, esa columna vertebral va a proteger lo que son los nervios, y todos los nervios están conectados a un órgano, así que cada segmento de la columna puede impactar cómo funciona ese órgano, y por eso es que trabajamos con esa parte del sistema digestivo. Les voy a dar un punto clave. Al principio del segmento de hoy estábamos hablando de las calores, ¿verdad?, que están haciendo. Horrible. Pero ¿cuánta agua estamos tomando? Exacto. Esa es la pregunta real. Como tip o como consejo, se supone que nosotros tomemos, si pesamos 100 libras, por ejemplo, tomemos 50 onzas de agua. Así que tomamos nuestro peso, lo dividimos entre 2 y esa es la cantidad de onzas de agua que se supone que tomemos. Así que cada botella de agua tiene aproximadamente 17 onzas. Si tu máximo, lo que deberías estar tomando serían 50 onzas, pues ya sabes que tienes que estar tomando aproximadamente esas 4 a 5 botellas de agua. Pero ¿quién realmente cumplimos con eso? No todos. No todos. Y ahí es que vienen problemas del aparato digestivo. De hecho, siempre se dice que 4 o 5 vasos de agua al día. Y eso es un error porque nuestro cuerpo es mayormente agua. Y con 4 vasos de agua consumimos más la cantidad de carbohidratos y más la cantidad de azúcares de lo que estamos consumiendo de agua. Así que es bien importante tomarnos esa agua, si no, los problemas y los dolores se van a hacer presentes. Interesante. Oye, me derrotó toda la teoría de 4 vasos de agua no es suficiente. Derrotó toda la teoría que Janet y yo hemos estado escuchando desde hace muchísimos años. Quizás 4 a 5 botellas. Ah, bueno, está bien. José ya sabe, 4 a 5 botellas. Bien, esto es algo que, verdad, que uno tiene que verlo con más detenimiento. Por ejemplo, el asunto del trastorno del sueño. Hay mucho puertorriqueños, ¿verdad? En la isla, claro, la cuestión del estrés, la cuestión del ajoro, del ajoro del puertorriqueño, las preocupaciones, etcétera, que uno pues tiene. Claro. Pues ha llevado precisamente a este asunto del trastorno del sueño. Vamos a hablar del trastorno del sueño. ¿Qué es el trastorno del sueño?
cómo la persona puede, ¿verdad?, desarrollar esa condición del trastorno del sueño, y entonces el quiropráctico, ¿cómo entonces le da esa ayuda? Claro que sí, doctor. Como bien dice, el trastorno del sueño puede ser asociado a muchas cosas, incluyendo lo que es el estrés, estar viendo las noticias a las 11 de la noche justo antes de irnos a dormir. Eso es importante. Así que puede estar asociado a muchas de las cosas del día a día. ¿Verdad? Entonces, antes de acostarse, ver la televisión o las noticias no es saludable. No es saludable, de hecho. No es recomendable. No, las últimas investigaciones dicen que debemos dejar todo artefacto tecnológico al menos 30 minutos antes de acostarnos a dormir. Así que ya tenemos tarea por ahí, tenemos dos tareas, tenemos el agua y dejar los artefactos electrónicos 30 minutos antes de dormir, apagarlos. Oye, hay quienes también dicen el Wi-Fi de la casa. Sí, eso es una teoría que todavía no ha sido completamente probada, pero es que asocian las señales tanto de Wi-Fi, las emisiones claro que sí, con mayor alteración a los patrones de sueño. Sí. Oye, entonces, en torno al trastorno del sueño, un quiropráctico, ¿qué es lo que entonces va a utilizar como método? Los quiroprácticos, lo primero que vamos a hacer es buscar cuál es la causa de ese trastorno del sueño. ¿Qué es lo que está impidiendo que estés durmiendo bien? ¿Cuántas veces en la noche te estás levantando? Si es que no puedes dormir del todo. Y muchas veces está asociado a las subluxaciones vertebrales. Volvemos a esa misma palabra, ¿verdad? Esa palabra es difícil, subluxaciones. Así que volvemos a los problemas en la parte del cuello. Cuando decimos el monotrepado, cuando decimos que tenemos el estrés en esa parte del cuello, usualmente vas a escuchar que esa persona también tiene dolores de cabeza y tiene problemas de sueño. Así que es buscar en qué parte de ese cuello se está originando esos problemas. Oye, el quiropráctico no le vira a columna. ¿Cómo dice? Ese es otro mito, que claro, hablan de que le da un giro ahí, me tuercen, me dan... ¿Cómo entonces es el método del quiropráctico? Obviamente se acuesta en una camilla el paciente. Correcto. Depende de cuál sea la edad y cuál sea la necesidad de ese paciente, es la forma en la cual lo vamos a tratar. Pero de manera general, el paciente se acuesta boca abajo, nosotros hacemos nuestro chequeo rutinario, verificamos dónde hay que ajustar, que es arreglar todos esos problemas. No torcemos pescuezos, no vamos a fijar a nadie. Es bien específico. Exacto. Es bien específico y sumamente gentil para atender a esa población. Oye, cuando una persona va a un quiropráctico, obviamente en la medicina en Puerto Rico, ¿verdad? Como esta cuestión de los planes médicos, la cuestión de que hay que ir a un médico generalista primero. Referidos. ¿Tiene que tener referido? Depende, algunos planes médicos sí. Los planes médicos mayormente Vital sí necesitan referidos. La Vital es la de la reforma de gobierno. Correcto, pero también hay algunos, por ejemplo, los Advantage. Depende, hay algunos que también te piden referido, pero eso lo verificamos plan a plan. Sí. Okay. Vamos a hablar de los trastornos convulsivos y epilepsia. Sabemos que la epilepsia es una condición neurológica, ¿verdad? Del ser humano que puede dar a cualquiera en cualquier momento. Pero hay algunos más y otros menos. ¿Cómo entonces la quiropráctica puede mejorar esa calidad de vida de un epiléptico? Lo primero que puede hacer es ayudar en cuanto a las molestias, ¿verdad? Pero lo segundo y lo más importante es que puede ayudar a que ese sistema nervioso transmita las informaciones adecuadas. Así que, precisamente tengo una anécdota. Yo tengo una compañera del programa doctoral en quiropráctica que ella tenía epilepsia y tenía convulsiones en clase y las tenía tan periódicas, tenía alrededor de 10 episodios al día. Claro. Con el cuidado quiropráctico, su epilepsia se redujo al punto en el cual ella tiene un episodio al mes. Así que es buscar qué es lo que está sucediendo en ese sistema nervioso y
impactarlo de una manera positiva, y la quiropráctica es una de las mejores alternativas. ¿El quiropráctico puede enviar a un paciente a, por ejemplo, hacer estudios? ¿Puede hacer estudios en MRI, estudios de sangre? ¿Está autorizado eso? Claro que sí, nuestra ley de quiroprácticos y la Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico nos facilita poder hacer rayos X, poder hacer MRI, poder hacer laboratorios y todo estudio que entendamos pertinentes para la condición de ese paciente. Vamos a ver entonces la condición de las migrañas. La migraña, que es una condición muy persistente en Puerto Rico, mucha gente padece de ese dolor fuerte, ¿verdad?, de migraña. ¿Cómo entonces el quiropráctico puede darle tratamiento a una persona con esta condición? Las migrañas son un dolor de cabeza a mayor escala y desafortunadamente mucha de la población piensa que las migrañas son hereditarias y no necesariamente es así. Muchas veces estas migrañas se ven asociadas a que estamos mucho tiempo mirando hacia abajo, a los patrones estresores durante el día. Así que va esto atado a buscar cuáles son nuevamente esos problemas que están surgiendo del cuello, porque a raíz del cuello es donde se va estimulando ese cerebro y se va estimulando la cabeza, que es de donde va surgiendo la migraña. Los tratamientos quiroprácticos comienzan obviamente desde el cuello hacia abajo, en la espalda. Los tratamientos quiroprácticos cuidan desde toda la columna, desde el cuello hacia la espalda baja, pero también de las extremidades. Entiéndase, de los codos, de las rodillas, de los tobillos, los hombros. Y todo eso está conectado. Esa es la clave. Es una red, es una red interesantísima. Sí, esa es la clave. Lo del cuerpo humano. Hay una interconexión. ¿Y sabes cuál es la conexión, doctor? El sistema nervioso. El sistema nervioso, claro que sí, porque uno no puede cuidar de una mano si no está buscando cuál es el problema en el codo y si no está buscando cuál es el problema en el hombro y en el cuello. Oye, aquí yo veo también otro que muchos puertorriqueños tienden a padecer, y es de hecho una condición también incapacitante, ¿verdad? Hasta cierto punto, el túnel carpal. O sea, el síndrome del túnel carpiano. ¿Cómo entonces se desarrolla ese tratamiento para una persona que tiene ese túnel carpal con problemas, que también hay unos terminales? El síndrome del túnel carpal es cuando esa parte de lo que llamamos comúnmente la muñeca o los carpos se achica y está creando compresión en los nervios y en los tendones. ¿Qué sucede? Cuando se crea esa presión, comienzan a sentir hormigueos en la mano, comienzan a sentir dolores y no pueden realizar sus actividades del día a día. Con la quiropráctica podemos ayudar a movilizar esa región para que haya mayor espacio. Y también tenemos algunos tratamientos como lo que es, ahorita estábamos hablando un poco del láser. El láser también puede ayudar muchísimo en esas condiciones porque ayuda a desinflamar el área. Oye, ahora que tú mencionas tratamiento, un quiropráctico puede utilizar, por ejemplo, tratamiento de calor o hielo. Claro que sí. Sobre eso. Claro que sí. Hay mucha confusión sobre cuándo usar el calor y cuándo usar el hielo. ¿Cuándo se usa hielo? A eso voy. A término general, se supone que el hielo se usa cuando haya una inflamación. Así que si me doblé el tobillo, si me torcí la muñeca, pues debo estar utilizando el hielo. Si es que es una molestia que lleva mucho tiempo, más de una semana, 2 semanas, entonces se supone que estemos implementando el calor, porque el calor lo que va a hacer es aumentar el fluido sanguíneo hacia esa área. Qué interesante es ese detalle. Oye, también una ecografía. ¿Qué es la ecografía? La ecografía, bien importante. Realmente no lo utilizamos tanto dentro de la oficina, pero sí lo referimos porque dentro de la quiropráctica es sumamente importante colaborar con diferentes otros profesionales de la salud. Muy bien. Oye, Yanairi, tremendo. Persona, una profesional extraordinaria.
Tienes oficina en Carolina, Centro Integra, ¿verdad? Claro que sí. Integra, ¿dónde viene la palabra Integra? Claro que sí, la palabra o el nombre de Integra Quiropráctica viene de integrar el cuidado que hacemos dentro de la oficina, los quiroprácticos con el paciente y el cuidado que hace el paciente en su casa. Así que es bien importante esa colaboración. Obviamente tú le das seguimiento al paciente. Claro que sí. ¿Estás utilizando las llamadas telemedicina? ¿O no te has metido en ese No, al momento sistema? no estamos utilizando telemedicina porque para el quiropráctico es sumamente importante poder sentir qué es lo que está sucediendo con ese paciente y realizar las pruebas ortopédicas y neurológicas necesarias. Bueno, Yanairy, ¿dónde te conseguimos allá en el Centro Integra de Carolina? Estamos ubicados justo frente a la Comandancia de Carolina. Nos pueden buscar en las redes sociales como Integra Quiropráctica. Si desea una cita allá en Carolina, el número telefónico es 939-355-0155. Así que 355-0155. 939-355-0155. Muy bien. Así que, y te pueden conseguir también en las redes sociales. Claro que sí, estamos como Integra Quiropráctica y allí compartimos muchísima información de mucho valor. ¿Cuándo vienes para Guayama? Esa es la pregunta, pronto, esperemos. Muy bien, yo para Guayama porque tengo por aquí al amigo Benjamín Cruz, que te escribió por ahí por la página mía. Sí, sí. Y me pregunta cuándo vienes para Guayama y ¿verdad? La servicios que vas a dar, esperamos poder expandir para acá. A la ciudad de Guayama. Excelente, claro, gracias Yanairy. Gracias a usted, doctor. Y gracias también a su mamá de tienda de cumpleaños y Janet Ramos, allí frente a la plaza pública de Guayama, para quien verdad nos trajo a Yanairy a esta entrevista bien interesante. Así que un quiropráctico es importante para dar una calidad de vida al paciente. Claro que sí, así bien. Que nos pueden llamar y de Guayama para el mundo, ¿verdad? Vamos, los guayamenses vamos por ahí regándonos. Así. Gracias, Yanairy. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy con esta interesante información sobre la quiropráctica. Bueno, por último, Luis Muñoz Rivera nació el 17 de julio de 1859 y en 1882 se dio a conocer como poeta al publicar en el periódico ponceño El Pueblo la poesía Adelante. Se distinguió como piloto de ideas liberales, orador, periodista y poeta. Fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington entre 1910 y 1916 y además bajo el último régimen, el último año del régimen español en Puerto Rico, fue el jefe del gabinete autonómico como ministro de Justicia, Gracia y Gobernación. Escuchemos este audio que nos llega a través de Autógrafo TV. Señor director. Nació en Barranquitas, Puerto Rico, el 17 de julio del 1859. Fue periodista, político, orador y poeta. Su trayectoria como hombre culto y su sensibilidad política lo condujeron a reafirmar sus ideas a favor de la autonomía de Puerto Rico. Como periodista, promulgó como principio que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Le tocó vivir en una coyuntura histórica muy especial. Es decir, maduró como político y llegó al auge de su apogeo como tal a fines del siglo XIX. Era político por convicción. Él defendía unos ideales puertorriqueños. Hay que recordarlo en su tenacidad, hay que recordarlo en su abnegación. Para eso hay que estudiarlo. El gigante de la política puertorriqueña. Su nombre, Luis Muñoz Rivera. Bien, este próximo lunes cumple 164 años don Luis Muñoz Rivera, natalicio 164. Bueno, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy de Magazine Cultural, edición para hoy viernes 14 de julio. Fue mi director técnico
el compañero José León, y a nombre de Carla Michelle Betancourt y de Conchi León, nuestra gerente general de esta estación, les deseamos que pasen todos un buen fin de semana. A las 7, Romance, el concierto desde el sureste de Puerto Rico en Caribe 106.5 FM, y a las 8 de la noche, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5. Les dejo con Coldplay, esta interesante canción que tiene que ver precisamente con la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa de 1789. ¡Viva la vida! Nos vemos. Buen fin de semana. was when I ruled the world.